Veo ahora cómo es que los peluqueros están en crisis. Todos los peluqueros que veo están barbados y con el pelo largo. Pero abajo son los barberos. Sí, sí. Veo que aquí tenemos 3 venerables barbablancas, director y jurados. Pues les doy. Y alguno que no se la deja por miedo. Les damos la bienvenida, les agradecemos su tiempo, su amabilidad de estar compartiendo con nosotros estos procesos. Al profesor Misas, muchísimas gracias. Nos alegra que nos acompañe en las faenas de la maestría. Al estudiante, a Oscar, pues bienvenido, ya lo había saludado. A los estudiantes de la quinta corte veo varios. A Jack, que le fue muy bien su tesis. A Esteban, a Elena Sánchez, ya son de las tesis de la sexta. Lady Ulloa, que tiene faena más tarde, está también aquí lista. Bueno, a todos, a Andrea, a Polanía, muchas gracias por todo la organización de estas sustentaciones. Mil gracias a todos. Bueno, no vamos a darle salida a esta sustentación. Oscar Leonardo Barinas va a defender su tesis titulada Propuestas sobre economía en portales web no especializados. La campaña presidencial antes y después del 17 de junio del 2018. Relaciones entre impuestos y mercados. El director, el profesor Gabriel Misas Arango, y los jurados lectores, el profesor Carlos Caicedo y Fabio López de la Rocha. Entonces, el protocolo, Óscar, ya lo habéis escuchado, son 20 minutos de tu presentación, no estamos siendo tan estrictos, pues, pero tampoco pasarse tanto tiempo, pues 2, 3 minuticos está bien, pues se han pasado algunas veces más porque tenemos otras sustentaciones, pero bueno, no queremos que el tiempo tampoco nos ahogue en estos momentos de encierro y por eso también te tranquilizamos en ese sentido. Luego de que tú expongas, tus lectores, tus jurados hablarán, harán sus observaciones o preguntas si las tienen a bien. Y luego, como ocurre, estamos yéndolo a una sala con los jurados a levantar un acta de tu trabajo. Volvemos a esta sala y te decimos que si ha sido 2 orejas, rabo o las 2 cosas. Bueno, la metáfora del toreo ya no funciona, sino para nosotros los cincuentones para arriba. Ya no les gusta a los animalistas que nos hagamos metáfora, así que disculpas. Entonces, adelante, Oscar, cuando tú digas. Listo. Permítanme, pues tengo mi presentación de PowerPoint, entonces pues la idea es compartirla todo. Permítanme ya. Me gustaría saber si ustedes están viendo en este momento mi pantalla. Sí, perfecto. Sí, listo. Entonces, un momento porque tengo que configurar. Lo que pasa es que tengo pues las anotaciones acá en PowerPoint, pero no veo por dónde es que se puede acceder para poder ver las anotaciones al mismo tiempo presentar. No sé si alguien me podría dar una idea por dónde accedo. Perdón, un momento. Me permiten, no sé si ustedes están viendo las diapositivas también con la visión del moderador. Sí, señor, sí se está viendo bien. Ok, voy a proceder de esta manera y pues entonces para poder
Seguir adelante, listo. Bueno, buenas tardes pues a los profesores y a los asistentes a esta sustentación. Efectivamente, el título de mi trabajo de grado es Propuesta sobre economía en portales web no especializados. La campaña presidencial antes y después del 2017, relaciones entre impuestos y mercados. ¿Ok? Entonces, la ruta que vamos a seguir para hacer esta presentación, ¿ok? Va a consistir en lo siguiente, dado que tenemos pues, las limitaciones de tiempo pues, que se han impuesto. La idea es empezar con la metodología de resultados. Entonces voy a empezar a mostrar los resultados que se dieron, la metodología que se diseñó, la indagación y conjunción interdisciplinar, es decir, la parte teórica de la tesis. Y pues ya si nos queda tiempo, pues una breve exposición pues de las motivaciones para llevar a cabo este proyecto, ¿ok? Entonces, la metodología propuesta para esta tesis se nutrió de los aportes de John B. Thompson y su hermenéutica profunda. Asimismo, se halló que la propuesta metodológica de Pardo, puesta en práctica a través de la tesis de Ortúa 2014, se ajustaba a lo propuesto por este académico, es decir, de John B. Thompson, estudios en los estudios de comunicación. La articulación de las tres metodologías dan como resultado los métodos utilizados para la interpretación del corpus. En concreto, es el concepto de estrategia discursiva, Ortúa 2014, clave para interpretación de los conjuntos de datos analizados por el paquete estadístico textual NVivo 12, el cual sistematizó el corpus que estaba en tres momentos temporales. Antes de la primera vuelta, entre primera y segunda vuelta y después de la segunda vuelta. El análisis descriptivo y el análisis cualitativo, contextos, citas, actores, acciones y titulares fueron posibles gracias a este software. Pero sin el concepto de estrategias discursivas y sus subdivisiones, procesos lingüísticos y a su vez recursos lingüísticos, no se hubiera cumplido con el objetivo de establecer las relaciones de interdisciplinariedad entre la teoría de la regulación, los estudios de comunicación y los estudios del discurso. Las estrategias discursivas perfiladas en esta investigación no se agotan en lo estructural de los signos o de la lengua, sino que desborda esa dimensión social en la cual esas estrategias en su conjunto reflejan una doxa, como lo manifiesta Bourdieu en 1997, o el mismo autor junto a Bakian, creo que es el apellido, 2001, una vulgata planetaria característica de la producción intelectual del campo de la economía colombiana desde 1990 hasta el presente, la cual se ventila o se divulga a través de los metamedios, portales web no especializados en economía, durante la campaña presidencial del 2018. En concreto, se halló que alrededor de las unidades léxicas o los términos mercado e impuestos se construyeron las siguientes estrategias discursivas: la sustitución y naturalización con respecto a mercados y legitimación con impuestos. Es así que a través de estas se presentan como válidos puntos de vista hegemónicos, claves en el contexto histórico de los artículos analizados en esta tesis. Según Pardo 2014, los efectos de esta amalgama de propósitos consisten en la fragmentación fragmentación discursiva de la realidad, la sacralización de los intereses de los actores hegemónicos, la aparente eliminación del componente sociopolítico ligado a la información y la biologización u objetualización de los fenómenos sociales. No sé si ustedes están viendo en este momento la pantalla. La verdad es que estos gráficos fueron de elaboración propia y yo los estoy viendo muy pequeños, ¿ok? No sé si se alcanzan a ver, pero para explicarlos así muy por encima, de izquierda a derecha tenemos los recursos lingüísticos que componen procesos lingüísticos que a su vez componen las estrategias discursivas que se han mencionado.
en los recursos lingüísticos la transitividad, intransitividad verbal, es decir, la utilización de los verbos como tales, el uso del prefijo pro. Los procesos lingüísticos, que el más importante en este caso es atribución, sentimientos y sensaciones humanas alrededor del término mercado, y con el prefijo pro, el sistema axiológico, es decir, el candidato ideal es el que aparenta apoyar al mercado y el candidato que no es ideal desecha el mercado o es un enemigo del mercado. Entonces, los códigos psicotextos alrededor del, vuelvo a repetir, no importa, refiere a sentimientos y reacciones humanas. Qué pena. Los códigos psicotextos alrededor del término mercado refieren a sentimientos y sensaciones humanas. Esta configuración también coincide con el recurso de atribución de cualidades o características a personas o a hechos sociales, lo que repercute en la manera como son representados. En Ortúa, este recurso, el de atribución, genera el no, mentiras, discúlpeme, esta es una cita propia. Este recurso genera la antropoformización de la unidad mercado, a través de la cual se tiene la intención de lograr la normalización y preservación de saberes económicos hegemónicos divulgados a través de los artículos analizados, ya que al no poder determinar claramente quién o qué es el mercado, que puede llegar a sentir, reaccionar o entrar en pánico, se genera incuestionabilidad. Además, se vuelve también obvio e inevitable que dicho ser llamado mercado deba reaccionar ante las elecciones de un país y, en el caso de esta investigación, tome una postura política casi electoral ante los dos candidatos con mayor votación. La sustitución y naturalización con respecto a mercados se vieron reflejados en los tres momentos temporales diseñados para dividir el corpus, los cuales vamos a ver 3 ejemplos. Voy a pasar 3 ejemplos muy rápidos y lo vuelvo otra vez a retomar. Esta es una primera noticia que de hecho está consignada en la tesis como tal, en el documento. Esta ya es del periodo entre primera y segunda vuelta. Y la siguiente noticia, pues es después de la segunda vuelta. Entonces, como unas apreciaciones así rápidas, en el momento que yo, como pues el escritor de la tesis, tengo que hacer el análisis de cotextos, es decir, de las palabras que están antes y después del término propuesto, en este caso mercado, se encontraron que había muchos títulos como estos. Es decir, que era muy fácil, digamos, hallar mediante el análisis de títulos, pues que efectivamente la palabra mercados estaba con esa estrategia, lo cual es pues bastante importante. Desafortunadamente creo que eso no lo consigné en mi documento de tesis, pero sí claramente en el análisis de títulos se muestra primero mercado y segundo, ese mercado tiene sensaciones y sentimientos humanos y tiene una reacción muy concreta ante X o Y candidato. Entonces este es como el primero, este sería el segundo. Y el tercero, que ya es como muy interesante porque ya es después de que fue elegido el candidato de mayor votación, que fue Iván Duque, y digamos, ¿quiénes son los mercados? Esa es la pregunta, ese proceso de naturalización y de atribución en la cual los mercados pueden estar cambiando de parecer, como si fuera un capricho, como si fuera una persona, ¿ok? Se halló la estrategia discursiva de la legitimación con respecto a la unidad léxica de impuestos, la cual se configura mediante el uso de recursos lingüísticos, uso de porcentajes, creo que, ok, me va a tocar acá, lo voy a leer y muestro la imagen, uso de porcentajes, numerales concretos, 5%, 6%, 10%, cuantificadores, más, menos, igual, la mayoría, unos pocos. Así se configura el proceso lingüístico del sistema axiológico. Un sistema de valores normalizado en el cual bajar impuestos es positivo, pero subirlos es negativo. Este proceso también se refuerza mediante el proceso de citación directa e indirecta mediante voces autorizadas, dirigentes gremiales y académicos. Como yo les había dicho hace unos momenticos, tengo pues esta imagen, desafortunadamente yo creo que no se alcanza a ver muy bien,
pero lo que había descrito como recursos lingüísticos, el uso de porcentajes de números como tal, 5, 4, 3%, y artículos definidos y cuantificadores. Es más, creo que omití algo aquí en recurso lingüístico, también se omitían en la omisión de los artículos, por ejemplo, impuestos o mercados, esta cuestión, ¿ok? En el proceso lingüístico, el sistema axiológico, como había dicho, es decir, subir impuestos es negativo, bajarlos es positivo, y la racionalización mediante voces autorizadas, que son autores del discurso que validan la subida o la bajada de estos impuestos. Entonces, vuelvo a hacer el proceso anterior. Esta es, digamos, una primera noticia que se levantó en el corpus antes de primera vuelta, una segunda en el corpus entre las dos vueltas, la primera y la segunda, y la tercera vuelta, perdón, después de la segunda vuelta, ya cuando Iván Duque fue elegido presidente de Colombia. Acá pues los titulares pues no, digamos, no dan claves acerca de la palabra impuestos como tal, pero sí en el cuerpo de la noticia, a través del análisis con este software en vivo, pues se pueden levantar citas concretas en las cuales se toque la palabra impuestos. Entonces la cita con respecto a esta noticia que ustedes están viendo en este momento, Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad de Rosario en Bogotá, opina que Iván Duque promueve una economía de mercado que se basa en la disminución de impuestos al sector productivo que promueva la inversión nacional extranjera. En la segunda noticia, la cita que tomo, en el caso de Iván Duque, el modelo económico que propone está sustentado en lograr una expansión del PIB del 5%, en 2017 fue del 1.8%, bajar los impuestos y reducir los costos del 5% en los gastos innecesarios de la administración pública. En el tercero, en Estados Unidos el impuesto de renta es aportado en un 85% por las personas naturales y en un 15% por las empresas, mientras que en Colombia pasa lo contrario, explicó Carrasquilla, algo que también despertó la ira de las redes sociales y el entusiasmo de la oposición. Estas son citas tomadas de las noticias como tal, ¿ok? Listo. El siguiente paso en la indagación y la conjunción interdisciplinar, o ya la parte teórica pues, de la tesis. Como pueden ver, así a vista de pájaro, estos son como los tres elementos que yo busqué articular, ¿ok? Así como la constitución del marco metodológico de esta tesis es el resultado de la convergencia de disciplinas y autores, Thompson, Ortúa, Pardo, el constituir el marco teórico debía permitir la articulación y la confluencia de los tres campos académicos, la economía, la comunicación o los estudios en comunicación y los estudios críticos del discurso. Esta articulación debía responder a interrogantes tales como cuál es el aporte del trabajo de tesis a los estudios de comunicación, cuál es la pertinencia de hallar convergencias entre distintos campos académicos en aparente distancia. Si se entiende la intención de articularlas, ¿qué investigaciones o publicaciones apuntan a tal convergencia o todo lo contrario, intentan delimitación y separación entre estas disciplinas? ¿Y cómo se puede evitar juxtaponer de manera burda tales disciplinas? Esta última pregunta, yo me detengo aquí en la lectura del libreto, fue bastante importante porque, digamos, o sea, cómo articular tres disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver, sobre todo la relación del campo de la economía, del campo académico de la economía, pues con los estudios de comunicación, o sea, ¿qué relaciones había? Y esas preguntas fueron como las guías para la indagación de autores, la indagación de artículos, la indagación de la teoría necesaria para dar cuenta pues, de los resultados que ustedes vieron anteriormente. Ok, aquí se repetir. Okay. Listo. Entonces, por el lado del campo de la economía tenemos la teoría de la regulación. Me disculpan, perdón. La teoría de la regulación, que es un enfoque perteneciente al campo de la economía, que se desarrolla en Francia a partir de los 70, que busca aprender el modo de producción de la sociedad mediante leyes que permitan entender cómo se lleva a cabo la transformación de nuevas formas de tipo económico y no económico, según Michel Aglietta.
Una de las peculiaridades de la teoría de la regulación consiste en el reconocimiento de la producción ideológica en el campo de la economía como una de las instituciones que promueven o bien transformaciones o bien la continuación de un régimen de acumulación particular. En esta tesis se apropia el concepto de forma institucional de Estado para problematizar la producción ideológica del campo de la economía ventilada a través del lenguaje divulgativo exotérico de los medios. Yo puse ahí mi nombre porque, bueno, ya les voy a explicar con más detalle, ¿ok? Los siguientes diagramas, aunque separados, buscan una ruta de articulación a partir de las herramientas conceptuales de la teoría de la regulación, desde un nivel de abstracción alto hasta un nivel más concreto. La forma institucional de Estado en la cual la producción intelectual académica de los economistas lleva el mayor peso y a partir de la cual se pueden incorporar los saberes, investigación y conceptualización de los estudios de la comunicación. Entonces parecía lo que dice basado, o sea, ustedes me perdonarán, de verdad estuve tratando de ajustar muy bien estas imágenes para que se pudieran ver, pero aquí tengo 3 diagramas que a mí me parecen bastante claves para poder explicar el desarrollo teórico de esta tesis. Entonces voy a explicar por qué. En la teoría de la regulación, cuando se hablan de las herramientas conceptuales que utiliza la teoría de la regulación para llevar a cabo también sus investigaciones desde el campo de la economía, se va desde un nivel abstracto, que es el régimen de acumulación, en este caso Colombia, 1990, 2019, 2020, que eso hace parte del análisis sociohistórico que puse en la primera parte de la tesis y que concuerda con los planteamientos de John Thompson según los estudios de comunicación. Los modos de regulación y, entre más concreto, las formas institucionales, la forma institucional de moneda, relación salarial, formas de competencia, formas de decisión, régimen internacional y formas de Estado. Es en la forma de Estado donde se encuentra esa convergencia. La forma institucional de Estado es en donde surge la política económica de un nuevo régimen de acumulación. La política económica dividida en producción académica e ideológica de los economistas, institucionalización política e implementación económica, que en este caso, ítem 2 y ítem 3 no son pues de mi interés, sino el ítem 1, que es producción académica e ideológica de los economistas. A su vez, esa producción académica de los economistas se basen en el concepto de Bourdieu de Doxe, es decir, aquel punto de vista particular que se presenta hegemónico y que se ventila a través del lenguaje exotérico y del lenguaje esotérico y el lenguaje exotérico. Yo preferí utilizar el término lenguaje especializado y lenguaje divulgativo, sin pues, de rechazar estos dos términos del autor Misas, ¿okay? Entonces, en este respecto, yo me enfoco en el lenguaje exotérico de los mass media. Hasta aquí, hasta este momento, la teoría de la regulación no presenta o no va más allá en los estudios de los medios económicos o de la información económica. Hasta ahí, aunque sí se trata, sí se da la importancia que se merece, pero no es digamos, el enfoque de investigación de la teoría de la regulación, porque yo ya dije que es un enfoque desde el campo de la economía. A partir de ese punto, te dan de cuenta, es donde lo deja uno el viaje, la buceta, por así decirlo. Ya puedo empezar a articular teorías desde las teorías de la comunicación, desde los estudios de comunicación, que pueden dar cuenta también de esa articulación. Entonces, los estudios de comunicación requirieron de una exposición más amplia que diera cabida a los enfoques de comunicación en sí, que definieran y delimitaran este trabajo y a su vez otros enfoques de convergencia entre comunicación y economía. En el primero, se echó mano de Stuart Hall y su ensayo Encoding, Decoding, también con el autor Butker, en el cual se toma en cuenta el proceso de emisión, mensaje receptor de los estudios estadounidenses de comunicación, por ejemplo, el autor Lazarsfeld, problematizándolos desde una mirada cultural, o sea, se va un paso más, ¿ok? Su aporte a este trabajo es reconocer que el mensaje es el momento privilegiado del proceso comunicativo
y que guía la construcción de la metodología y los métodos a utilizar, dejando la posibilidad del estudio de la emisión y la recepción para otros trabajos de grado. Esto es súper importante porque, digamos, en el proceso de construcción de esta tesis, pues estaban esos polos. Analizamos la información económica a partir de la emisión, es decir, de las instituciones y de cómo es que se produce la información económica, o vamos desde la recepción, o vamos desde el mensaje que Hall dice que es un momento privilegiado del proceso comunicativo. Entonces, que yo escoja cualquiera de esos tres procesos, a mí me implica un cambio de metodología y una búsqueda más acuciosa de otras teorías que se puedan articular. Asimismo, de Media Economics, así se llama, prefiero no traducirlo, dejarlo así tal cual, no está aquí en las diapositivas, y la economía política de la comunicación dieron cuenta de la relación entre la economía y los medios. Los Media Economics, con autor Picard 2018, busca la articulación armoniosa entre los agentes económicos, las bolsas de valores, expertos en finanzas, con los medios de comunicación para una transmisión efectiva de la información financiera. Fíjense que cuando hablamos desde este punto de vista, ya estamos hablando desde el paradigma estadounidense de la comunicación, cómo hacer que un emisor mande un mensaje efectivo a un receptor, ¿ok? La economía política de la comunicación, por otro lado, por otra orilla, se nutre de los aportes de la teoría crítica a partir de Adorno y Horkheimer, problematiza la relación entre corporaciones y la estructura de comunicación de los medios. Una vez que ya, bueno, perdón, esto lo tengo que eliminar, pero también había agregado aquí los metamedios y la autocomunicación masiva, desde los autores Castells con su libro Comunicación y Poder, y Noguera Vivo. En Castells pues ya habla por los medios que tenemos, por ejemplo, las redes sociales y toda esta cuestión, cómo es que influyen en la sociedad y cómo son capaces de crear movimientos sociales. Y en el caso de Noguera Vivo, él acuña el término metamedios, que me parece una mejor descripción para lo que yo describo como portales web, es decir, aquellos portales que reúnen recursos de audio, video y lectura. Desde los estudios del discurso multimodal, los académicos destacados, aquí ustedes los pueden ver, Kress, Bodak, Meyer, Van Dijk, sobre todo, Pardo, Fairclough. Una vez que a partir se escoge el mensaje como momento comunicativo, como momento de análisis, se apela a los estudios del discurso multimodal multimedial. Según Meyer, una característica importante que surge de la asunción de los estudios críticos del discurso es la de que todos los discursos son históricos y por consiguiente solo pueden entenderse con referencia a su contexto. Los estudios críticos del discurso conservan el aporte de la teoría crítica, acervo valioso a la hora de reconocer posibles asimetrías que puedan haber en el proceso de comunicación. Van Dijk, un importante académico en análisis crítico del discurso, y doy esta cita, creo que ya me estoy pasando un poquito de tiempo. Sin embargo, las propias estructuras de la noticia no son totalmente autónomas, simplemente no son géneros del discurso público que se acepten de manera general o convencional, o incluso por consenso, independiente de cuáles sean las fuerzas sociales, políticas e ideológicas. Por el contrario, lo que hacen es señalar la postura social del periodista o las condiciones sociales, condiciones institucionales y económicas de los periódicos o de los otros medios de difusión. Entonces, pues esto es en general pues la propuesta. No sé si tengo tiempo para exponer, digamos, la motivación, que es algo pues como muy cortico. No sé si se me... Yo diría que mejor usáis 3 minutos, por lo menos, para que concluyas. Sí, o sea, Estamos sí. pasados hace rato, Oscar. Sí, sí, rápidamente, pues digamos, bueno, pongo la motivación, ¿ok? Pues las raíces de la investigación surgen desde el pregrado, con unas materias que yo había visto, América Latina, Nuevo Orden Internacional, Teoría Política y Colombia en la Globalización, en las cuales, y también como conclusión, se ve como la interdisciplinariedad, toda esta articulación entre distintos campos, por ejemplo, los estudios de economía, los estudios de geopolítica, y pues en el caso de mi background, por así decirlo, filología de idiomas inglés,
Entonces, digamos que eso fue como lo más importante y lo más enriquecedor de este proceso de tesis, es decir, llegar, no solamente quedarnos en el análisis crítico del discurso, que es una metodología muy poderosa, sino también trabajar en conjunto con otras teorías, específicamente con teorías económicas, para dar un aporte a la sociedad y también ver que desde los estudios de comunicación también se puede también hacer una buena articulación. Entonces, yo creo que la palabra clave para este trabajo fue la interdisciplinariedad. Y pues yo creo que con esto concluyo mi presentación. Bueno, muy bien, Oscar. Entonces le damos la palabra a los jurados. No sé quién quiere comenzar, el profesor Caicedo, el profesor Fabio López, por favor. Profesor Fabio, si gusta. Bueno, yo voy a leer mi concepto. Esta es una tesis que establece unas relaciones importantes entre la economía, la divulgación de la economía, la ideología, por supuesto, y los medios de comunicación, y no frecuentemente se estudian estos temas. Sobra decir pues que su importancia es enorme, ¿no? Pues afortunadamente en el análisis del discurso Norman Fairclough ha llamado la atención sobre qué papel juegan los discursos sobre la economía en la conformación de la dominación, y es uno de los autores que sin lugar a dudas ayuda a entender cómo funciona la ideología y la dominación en un campo que a veces se presenta como absolutamente técnico, ¿no? Como desprovisto de ideología y de intereses. Entonces es muy interesante que se establezca esta relación, porque ayuda a promover una ciudadanía crítica frente a los discursos divulgativos o exotéricos de las publicaciones económicas. Bueno, entonces escribo en mi concepto que el tema es relevante y es original por el enfoque interdisciplinario propuesto entre la economía, el campo de estudios sobre la comunicación y los estudios críticos sobre el discurso. Políticamente también es relevante para avanzar en estudios empíricos de la relación entre la comunicación social, el orden económico y el régimen de acumulación. Sobre el documento, quiero decir que está muy bien construido en su estructuración lógica y en su desarrollo. Creo que es un mérito grande de esta tesis, que está muy claramente concebida en su propósito, en su organización, en sus partes. Tiene una gran economía expresiva. Bueno, sobre la fundamentación teórica, el documento se basa en la teoría de la regulación, abierta a pensar en diálogo con otras disciplinas, sobre todo la historia y la sociología, cómo se estructura un orden económico para favorecer un cierto régimen de acumulación. Articulando la teoría de la regulación con el pensamiento comunicacional de John B. Thompson, pero también con las elaboraciones de Pierre Bourdieu y un poco con las de Norman Fairclough, el autor intenta mostrar cómo se articula el discurso comunicacional con los intereses económicos y políticos de los grupos con poder para favorecer un determinado régimen de acumulación.
Sobre la metodología, expreso que está bien concebida para el análisis crítico del discurso exotérico o divulgativo de las páginas web no especializadas en la economía en 3 momentos de la campaña presidencial colombiana de 2018. Subrayo sobre los resultados que, si bien el corpus estudiado no es muy extenso, los resultados evidencian cómo los discursos divulgativos sobre el mercado y los impuestos actuantes en los portales estudiados en medio de la campaña presidencial de 2018 se articulan para favorecer o desfavorecer algunos candidatos con intereses corporativos del mundo financiero y empresarial, con discursos dominantes en el mainstream de la Academia de la Economía y con un periodismo que refleja ese orden económico dominante, en buena medida por estar también los medios al servicio de intereses de los oligopolios económicos. Sobre la escritura, sobre los aspectos formales, la tesis está bastante bien escrita y algunas correcciones menores pues las puse sobre el texto y creo que Oscar las integró. Entonces, en general, quiero decir que es un buen trabajo, juicioso, conceptual y metodológicamente ordenado, bien argumentado y muy relevante para ver el papel que los discursos mediáticos juegan en el favorecimiento de ciertos modelos de acumulación y de orden económico. Entonces, pues sobre la base de esos argumentos, pues considero que la tesis es aprobada. Gracias, profesor Fabio. Gracias, profesor López. Le damos la palabra al profesor Carlos Caicedo. Bueno, debo expresar que para mí es un motivo de mucha alegría que se haya vinculado al profesor Gabriel a nuestro programa, pero además que se haya vinculado desde la teoría de la regulación. Es una doble celebración. Este trabajo muestra algo que es central, que ya lo ha anunciado y enunciado el profesor Fabio López, y es que la teoría de la regulación, que está basada en la teoría de los anales y que habla mucho de las convenciones, explica cómo el sistema económico formaliza acuerdos de grupos en el control de la sociedad y cómo esas formas institucionales que se desarrollan en entramados complejos, lo que están mostrando son acuerdos que desde luego son acuerdos que al final son comunicativos y que sobre esos acuerdos se construyen un entramado y unos diseños institucionales y si uno mira los desarrollos más recientes o del profesor Misas o de los profesores franceses a propósito de la financiarización, ahí se expresa cómo parte de todo este entramado lo que trata de asegurar son esas expectativas y esas apuestas que hacen los procesos colectivos, y en el caso de lo que vimos ahora en salud y que nos están anunciando en educación superior, pues todo se va a la bolsa de valores y se valoriza allí. Son esos acuerdos y esas complejidades. Entonces es bastante interesante y toca probarnos a Gabriel, que ha pedido su sabático y se lo han concedido hace algunos minutos. Para que siga trabajando ese tema, porque no está solamente todo el análisis crítico del discurso, sobre el que no voy a, desde luego, a hablar,
ahí lo ha hecho muy bien el profesor Fabio, sino esa conexión que a veces no se ve, pero que en el caso de la economía, como en varios trabajos lo ha analizado el profesor Gabriel, y antes el profesor Chucho Bejarano avanzó en eso. Eso tiene que ver mucho con esa construcción de esas representaciones de la sociedad, y en este caso específico que el estudiante lo anuncia muy bien porque se va exactamente a las discusiones de nuestra nueva constitución, que quizás como en el trabajo más reciente Gabriel lo ha dicho, que es la constitución neoliberal. Entonces, que crea todos esos espacios para esas transformaciones y esa financiarización en la que estamos, pues aquí se muestra muy bien, pero además, y lo hace también muy bien mostrando todo ese manejo del miedo que se dio en esas discusiones, y que en esos portales se hablaba de la famosa prima Petro, que si Petro subía, eh, se desbarataban las distintas inversiones, pero además, para rematar eso, pidiéndole excusas a los profesores y al estudiante, pues con todas esas expectativas que íbamos a tener dólar a 4.000, o que íbamos a tener crecimiento de la inflación y todo eso, pues parece que hubiera ganado Petro y no Duque. Y hasta ahí voy. Entonces, desde luego, como lo expresé, pues es una tesis realmente interesante. Estoy muy contento, como en su momento le dije al estudiante, que avanzara en eso, y realmente ha sido, además de todo, un trabajo muy rápido, muy bien escrito y con mucha claridad, y que va más allá del periodismo económico y de los análisis económicos, y construye unas profundas articulaciones para, desagregar, de construir un discurso que se ha vuelto como el latín hace algunos cientos de siglos. Realmente es muy interesante cómo se ha abordado el discurso económico, no como un discurso, sino como unos profundos acuerdos de un grupo hegemónico que es capaz de poner a su servicio la sociedad. Muchas gracias y excúsenme Gracias, profesor. por lo largo. Muy bien, profesor Caicedo, muchas gracias. Entonces, Oscar Leonardo, pues si quieres agregar algo, quieres comentar lo que han dicho los jurados, pues este es el momento. Pues primero agradecerle sus puntos de vista. Sinceramente, pues uno de los temores al momento de hacer esta tesis era que pues digamos que articular teorías, tener unos resultados y que se viera una intención. Y creo que les agradezco pues a los jurados que ellos vieron esa intención que yo tenía. Efectivamente, digamos, fue como una idea que yo tenía hace mucho tiempo, por eso yo dije que iba desde el pregrado. Yo me había presentado a esta maestría 2 veces, y en la primera vez, en la segunda vez, llegué con la misma idea, relación entre economía y medios de comunicación. En este momento yo puedo decir que se logró efectivamente lo que se quería pues expresar. Pues digamos ya pues es para los compañeros que me están mirando. Yo sé que hubo como muchos temores pues a la hora de empezar a hacer el proceso de investigación y de tesis, pues porque al ser maestría de investigación, pues uno queda en cierto modo a la deriva, uno a veces no sabe qué es lo que hay que hacer, pero pues digamos que más allá de los temores es simplemente pues estar en esa indagación, que fue bastante importante en mi caso, digamos, indagar de este tipo de, primero plantearme un montón de preguntas, y a partir de ese montón de preguntas planteadas empezar a hacer la indagación teórica y la indagación metodológica. Reconozco que hay muchas cosas que me faltan de esta tesis que hubiera querido mejorar, pero pues igual yo entiendo
son momentos en un proceso investigativo. Entonces, pues espero que pues primero, pues dado ya pues los comentarios dados por los jurados, pues que yo pueda dar como este ejemplo de que a pesar de los temores y de los interrogantes y de las dudas se puede hacer un producto investigativo. Y no, pues nada, pues agradecerles a todos pues su lectura juiciosa del documento y estoy pues a la expectativa de lo que ustedes deciden. Vale, Oscar, Leonardo, muchas gracias. Quisiera a la coordinación darle la palabra al profesor Gabriel Misa Sarango, si lo tiene a bien, pero nos encantaría que nos dirigiera unas palabras. Bien. No, primero de todo, felicitar a Oscar por el trabajo realizado. Solamente quisiera hacer dos anotaciones en torno al mercado. El mercado es una palabra clave en la teoría económica. Sin embargo, nunca aparece definido qué es un mercado. Jérôme Bourdieu, hijo de profesor Bourdieu, que es economista, escribió hace no muchos años un artículo que se llama El mercado, ese asilo de la ignorancia. Y muestra cómo cuando se habla de mercado se refieren a 6 o 7 cosas diferentes. La existencia de un mercado, por ejemplo, el mercado del café. ¿Qué es el mercado del café? No, hay una demanda por café calculada en 40, 50 millones de sacos al año. Ese es un mercado. Pero hay un mercado también, es la posibilidad de vender algo. Mercado también es un sitio donde se reúnen compradores y vendedores. Por ejemplo, Andino es un mercado. Entonces, cuando los economistas escribimos sobre mercado, es un limbo. No se sabe de qué se trata. El segundo punto que quisiera hacer hincapié, que está muy cercano a lo de la tesis, es que la política económica es una acción comunicacional. Hay el Estado, el gobierno, a través de sus organismos, emite unos mensajes que espera que los agentes económicos los descifren, los descripten de determinada manera. Y no necesariamente eso se logra. Y hay un ejemplo, y los ejemplos en el caso de los procesos de apertura fueron muy claros. El gobierno da mensajes muchos y muy contradictorios, pero esperaba, de acuerdo a las teorías desarrolladas por los economistas del Banco Mundial, que reducir los niveles de protección obligarían a los empresarios a comprar la última tecnología para poder ser competitivos. Pero como había otros mensajes que también lanzaban de financiamiento a través de emisión de bonos con altas tasas de interés, etcétera, ¿qué sucedió? Que los agentes económicos descriptaron los mensajes en un sentido totalmente contrario. En lugar de hacer inversiones en la industria para mejorar su calidad, empezaron a comprar bonos del Estado con mayor rentabilidad, entonces cayó la inversión industrial y aumentó la venta de bonos. Y está lleno así todas las acciones del gobierno o de los gobiernos en América Latina, fueron totalmente los mensajes descriptados por los agentes económicos de una manera muy distinta. Y los resultados es que no hubo crecimiento, no hubo generación de empleo, sino todo lo contrario. Yo dejaría ahí y vuelvo a felicitar a Oscar por el trabajo realizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gabriel Misa, le agradecemos mucho, no se vayan, y yo pienso que es el momento para que los compañeros que asisten aquí conversen, pregunten, tienen a Oscar ahí más calmado, más tranquilo, podrá dar más cuenta de este interesantísimo tema, que también estoy recordando que hasta hace poco uno entendió de que el consumo es un hecho social, ¿no?
y lo que dice el profesor Gabriel Misas, que me llamó la atención, como que la política económica es una acción comunicacional, y eso pues basta para que sea parte de la maestría en comunicación y medios, ¿no? Entonces les pido a los jurados, al profesor Carlos Caicedo y al profesor Fabio López, yo les mandé el link por el WhatsApp para que entremos un momento mientras ustedes se quedan esperándonos un ratito y que se avive esa conversación. Ya regresamos. Listo. Ok. No sé si alguien tiene alguna opinión, algo que decir, con mucho gusto se le... Fabio, salimos, entonces, los que nos tenemos que ir somos Ujú. A los compañeros, gracias. A los compañeros que están aquí presentes, gracias. Quería pues reconocer a Jack porque me enteré que tuvo tesis meritoria. Entonces yo creo que es el momento para que pues todos nos regocijemos, porque igual estamos empezando a ver los frutos de todo esto que de verdad, ustedes saben que no fue muy fácil, nos tocó la cohorte del paro, la cohorte del coronavirus y toda esta cuestión, y créanme que este tipo de noticias son bastante buenas. Y pues también a los compañeros, a la compañera Lady Ulloa, pues éxitos, porque ya va ahorita que estar a las 4:30. Pero quería saber que si no sabía nada. No entiendo. Hola Oscar, buenas tardes, con Harvey. Hola Harvey, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien, gracias, felicitaciones por tu sustentación. Yo me imagino que es un peso que se quita uno de encima ya como pasar por este espacio. Sí, gracias, claro, claro. Sí, Yo no alcancé a llegar como a ver completa la sustentación, ¿Mm?
tenía, digamos, como alguna duda que me interesa, digamos, como para aplicarlo también en el desarrollo de la tesis ya como trabajo final y es, digamos, como los retos metodológicos que te encontraste y en la cuestión de la redacción de la tesis, que fue como que lo que más te complicó ahí. Sí, sí, bien, Harry, buena pregunta. Que pues la metodología, a ver, una historia así breve, siendo muy sincero, yo tenía como muy claro que tenía que ser análisis crítico del discurso, eso ya lo tenía muy claro. Pues igual ya pues viendo las materias y toda esta cuestión, pues ya uno como que enriquece ese punto de vista. Por ejemplo, yo pensaba, no sabía la diferencia entre metodología y teoría y esta cuestión, y digamos eso fue como clave. Es decir, cómo puedo, o sea, ¿qué es eso de análisis crítico de discurso? Es una teoría, es una metodología, entonces ya viendo lo que es la metodología y los pasos y toda esta cuestión, pues, o sea, me reafirmé mi convicción, pero si hay un problema que yo vi en mi proceso, sobre todo en la parte metodológica, y es que hubo, digamos, ciertos, yo no sé si decirle vacíos, pero sí ciertos conceptos que me tocó abandonar en el camino porque digamos los autores que trabajamos aquí, que a nivel latinoamericano trabajan el discurso, no se me antojaron muy prácticos para lo que yo tenía que hacer metodológicamente hablando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A mí me tocó en la pesquisa documental ver trabajos relacionados y por eso yo nombré el trabajo de Sonia Ortúa. Sonia Ortúa es una estudiante, una graduada de la maestría, se me olvida en este momento, es una maestría creo que de algo agrícola, y ella hace como un análisis del discurso. A partir del análisis del discurso, ella habla de las representaciones de la palma de cera. Cuando yo encuentro, digamos, la parte metodológica, ella logra condensar esos autores del análisis crítico del discurso latinoamericano, los logra condensar en algo que se puede entender, que son pasos. Digamos, esa es una, no sé si decirle crítica, pero digamos cuando, digamos, uno tiene como cierto, qué sé yo, como cierto nivel, a veces yo creo que uno no puede leer unos autores es porque ellos no se dan cuenta que alguien más los va a leer y que se van a alimentar de esa teoría. Entonces que me tocó leer esta señora que tenía muy bien, o sea, Ortúa, que tenía los pasos muy detallados y seguir esos pasos y articularlos con lo que estaba de John B. Thompson, que él también tenía como una propuesta muy parecida de análisis metodológico, la hermenéutica profunda. Harvey, ¿me repite lo que dijiste? La segunda pregunta, qué pena. Sí, pues básicamente te estaba preguntando sobre todo este proceso y como algunas, no sé, como lo que más se te da dificultad en términos metodológicos y ya después como al final, cómo construir la tesis, el proceso como de escritura y demás, cómo te había ido con eso. Sí, pues digamos, a ver, digamos, ese proceso fue un proceso larguísimo porque, como yo estaba diciendo, mi temor era yuxtaponer teorías. Entonces, vamos a hablar del compartimiento de la economía, compartimiento cerrado de la economía, compartimiento cerrado de estudios del discurso y compartimiento cerrado de comunicación. A mí me tocó, como yo les dije, la pesquisa documental, buscar qué tipo de autores o qué tipo de trabajos podían verse esa articulación o no. Por eso cuando yo estaba haciendo la exposición, yo nombré un enfoque llamado Media Economics, que es, por ejemplo, que hemos visto de Lazarsfeld, o esta cuestión se me olvida en este momento, pero pues ya que yo soy profesor de inglés, esta cuestión de una teoría conductista de la comunicación. Entonces, pues digamos, me tocó comparar todo esto y empezar a escribir, digamos, párrafos, párrafos y párrafos y párrafos y párrafos y escribir una cantidad de párrafos increíble. Yo tengo en el documento de los párrafos de los borradores, tengo 300 páginas de solo borradores. Y esas 300 páginas solamente generé, o sea, en texto como 90, o sea, 90 páginas y después leer y volver a leer y volver a leer. Y pues algo que a mí me parece muy chistoso que del profesor, pues la observación que me dio el profesor Fabio López de la Rocha es que él me decía que yo tenía algunos defectos en las tildes
y resulta que yo hice un curso de corrección de estilo. Entonces, claro, me pareció como un poco gracioso porque sí hay cosas que uno se le van, pero hay que hacer un montón de párrafos y digamos que no fue muy divertido el proceso, hay que reconocerlo, porque pues uno busca a los autores, uno intenta articular con los deseos que uno tiene como investigador y a veces uno no encuentra esos puntos de encuentro, es muy difícil. Pero pues digamos que a mí lo que me guió, la verdad, es tener como ese norte, eso que yo quería hacer tal cual como ese análisis crítico del discurso. Y otra cosa es que de análisis crítico del discurso, de todas maneras, pues hay muchas cosas que trabajar y digamos es algo que está en construcción. Yo lo que no nombré es que yo hablo de los estudios del discurso multimodal, pero pues yo no hice, por ejemplo, análisis de imagen o análisis de, por ejemplo, tenía transmisiones radiales y todo eso. Entonces, pues básicamente es hacer una pesquisa, o sea, de autores lo mejor que uno pueda, eh, tratar de hacer párrafos y párrafos y párrafos y dormir ese día y al otro día leerlos para encontrar esos puntos en común. Y otra cosa es idiomas extranjeros. Yo, por ejemplo, en la cuestión de teoría de la regulación, a mí me tocó leer en francés. Yo sé francés 3 cositas y nada más. Entonces, pues digamos que eso también a uno le, pues o lo ayuda o lo entorpece. Pero eso fue como mi proceso. No, digamos que no fue divertido, pero de todas maneras, pues igual ese es el proceso de investigación, me parece a mí. O sea, es, digamos, a la final los mismos resultados salvarán todas esas largas noches de escritura. Es eso. Oscar, yo te estoy escuchando, digamos que, no sé, veo que utilizas como unos conceptos bastante densos en términos de economía. ¿Cómo te fue allí con eso? Digamos, como partir de estos conceptos como tan densos para luego hacer como análisis del discurso, análisis crítico del discurso y cómo lo manejaste. Pues, o sea, lo que pasa es que, como yo dije, yo desde pregrado yo ya tenía como cierta preparación acerca del tema. O sea, digamos que pues yo no había llegado a la tesis en ceros, o sea, yo ya tenía como cierto conocimiento de teorías y de conceptos desde la economía y, y pues que cómo articularlo. Pues bueno, en la parte de la metodología, por lo menos clave fue escoger términos, o sea, qué términos se van a trabajar, porque digamos, uno podría estar hablando de cualquier cosa. En el caso de cuando yo entré, el primer semestre, el primer día de la maestría, yo tenía como esta noción general y después escogí 2 términos, que era mercados, que fue el que conservé, e inflación. Y muchos de los escritos que yo le presentaba a los profesores tenían que ver con inflación, pero digamos ya cuando tomo dentro de la maestría, por ejemplo, la materia de teoría de regulación, o sea, históricamente hablando, el concepto de inflación no es relevante. Es relevante, por ejemplo, en Argentina o en Venezuela o en Perú o en Nicaragua. De hecho, en casi todos los países de Latinoamérica, pero no en Colombia. Entonces, a mí me tocó tomar la decisión bueno, este término no es ni histórica ni económicamente tan relevante en Colombia como lo podría ser en otros lugares. Y yo decidí por la lectura de un economista que se llama Thomas Piketty, que él habla de la redistribución del ingreso. Él tiene 2 libros que son densísimos y tienes toda la razón, o sea, son conceptos súper densos, Capital e Ideología, que no lo pude incorporar a la tesis, y El Capital en el siglo XXI, en donde él muestra como otra visión de este sistema axiológico, que los impuestos altos son negativos y los impuestos bajos son positivos. Entonces de ahí yo tomé la decisión de que iba a escoger estos 2 términos y a partir de esos 2 términos articularlos con lo poco que sea de análisis crítico de discurso. Fue eso. Listo, Oscar, muchas gracias por tomarte el tiempo de responder. Linda, que quiere la bibliografía de la señora que hablabas, no sé cuál fue la señora. Sí, Entonces, sí. que le ayudes con esa bibliografía. Déjeme mirar, es Sonia Ortúa 2014, ya lo voy a poner aquí en el chat.
Y el título es largo, de hecho todo título de tesis es largo, pero no me acuerdo en este momento cómo es. Representaciones de la palma de cera en los diarios, no me acuerdo, análisis crítico del discurso. Y digamos ya cuando ella empieza a hablar de la parte metodológica, hay que darle una lectura y a mí me parece, pues me pareció que fue una muy buena herramienta para poder trabajar. Déjenme y busco ya un momentico el nombre completo. Linda, mira, ahí está todo el nombre completo, representaciones discursivas sobre la palma de aceite en Colombia, análisis crítico del discurso desde una perspectiva ambiental. Yo tengo otro libro, pero sabes, está en inglés. Qué pena. Si te interesa, me dices.
Bueno, de regreso. Sí, señor. Bueno, Yo dije el profesor Gabriel se iría, quién sabe, a la esquina a tomar. no, estoy aquí. Bueno, esperemos que regrese los profesores acá. Bueno, ya los tenemos aquí a los profesores. Bien. Los profesores consideran lo siguiente. El jurado considera que el tema es relevante y original por el enfoque interdisciplinario propuesto entre la economía, el campo de estudios sobre la comunicación y los estudios críticos sobre el discurso. La tesis la consideran que está bien organizada y argumentada. La metodología desborda los análisis del periodismo económico, construye articulaciones para deconstruir un discurso que se ha vuelto difícil de comprender y consumir de manera crítica. El mérito está en poner en claro la ideología que se articula a los intereses económicos y financieros que transitan por los medios de comunicación y sus estrategias. Se destaca el interés del investigador por estos temas, no teniendo origen disciplinario en el campo de investigación. Ese concepto es el que justifica que tu tesis esté aprobada, Oscar Leonardo. Muchas gracias, muy amables. Gracias, les agradezco su decisión. Ellos, además, consideran también que hay una coherencia en el enfoque teórico y los problemas analizados. Reconocen la metodología que ayuda mucho a la comprensión y que ayuda mucho a la articulación de este fenómeno tan difícil y tan poco acostumbrado dentro de las áreas que manejamos. Sin embargo, el medio en que una maestría en comunicación aborde estos temas interdisciplinarios para el jurado le parecen absolutamente valiosos y abren una buena línea de trabajo, porque también son como raros, digamos. No son tan cotidianos en eso. Entonces ellos sugieren que se te reconozca méritos o que se te dé una meritoria a esto. Y digo sugieren, querido Oscar Leonardo, porque nosotros hacemos el trámite para el Consejo de Facultad. Ellos mandarán un documento argumentado sobre lo que ellos han decidido, y una vez que eso ocurra, nosotros, la coordinación, pues hacemos el trámite hasta allá y esperamos que eso surta efecto. Por mi parte, me ha encantado que hagas parte de esa corte, que te termines tu proceso con un tema realmente interesante, pues innovador, digamos, y yo felicito al profesor Gabriel Misas, le agradezco su participación y su apoyo a la maestría en comunicación y medios. Las ventanas están abiertas, aquí está abierta la posibilidad de que nos siga acompañando y que quizás para que podamos realizar algún curso en esa dirección que nos permita abrir más campo en esta área de la economía y de estos discursos, como lo han dejado ustedes claro que son esotéricos, por lo menos entre tanto no los abordemos y los hagamos accesibles al consumo popular, al consumo masivo. Felicitaciones a todos, muchas gracias, profesor Fabio López, profesor Caicedo, y pues por supuesto al estudiante y a todos los demás que han estado conectados aquí. Si quieren decir algo, Oscar o profesor Gabriel. Sí, tomo la palabra. Pues primero, pues agradecerles, de verdad que no esperaba pues tanto, la verdad. Como decía, eso fue un trabajo de verdad arduo, pero creo que ya con las consideraciones dadas, pues digamos, el tema me parece bastante interesante, a pesar de los esfuerzos que se tuvieron que dar. Ojalá pues que digamos este tipo de trabajos interdisciplinarios entre comunicación y economía se sigan dando, o sea, la puerta está abierta tanto pues para
mi hoja de vida, como para aquellas personas que quieran adoptar, pues digamos, este tipo de investigaciones. Les agradezco muchísimo, de verdad. Les agradezco a los compañeros y las compañeras que estuvieron acompañándome, no lo esperaba. Y pues no, estoy de verdad muy feliz y pues ya pues esperaré que otros pasos a seguir después de, pues, de esta exitosa sustentación. Muchas gracias al profesor Misas porque pues a mí el tema me apasiona, economía, me apasiona la historia, me parece muy interesante. Le agradezco pues que me hubiera acompañado y pues al profesor Fabio López y al profesor Caicedo también, pues todas las apreciaciones que dieron, y pues al profesor Fabio, como estuvimos también en las materias, yo también tuve muy en cuenta sus apreciaciones en cuanto a pues a la consideración de medios y esto. Entonces de verdad, de corazón les agradezco. Espero pues que se dé esto de meritorio y nada, gracias a todos de verdad, de todo corazón. Profesor Gabriel. Sí, no, fue un placer trabajar con Oscar. Muchas gracias por el reconocimiento que le han dado a la tesis. No, me encantaría seguir de cerca con Diego a partir de que regrese de mi sabático. Se lo merece, sí, señor. Bueno, un placer. Muchas gracias. Okay, quisiera decir que uno de los méritos de la tesis es que tiene una organización muy, muy sencilla, pero muy clara, que no siempre se encuentra en los trabajos. Y lo otro, pues el cruce de temas, que yo creo, Gabriel, que esto meritaría conversaciones con economía. Yo he estado en esos foros allá que hemos organizado para ver si sensibilizamos a los economistas hacia estos otros temas. Yo les eché el rollo de la comunicación allá en ese seminario y alguna gente reaccionó, pero tanto con el tema de comunicación como con el tema de política, y eso lo hemos hablado con los decanos, con José Guillermo y con Jorge Armando. Sentimos que hace falta formación de los economistas, sí, que son demasiado economistas y econometristas a veces, y que falta formación política. Y ahora, porque es que, por ejemplo, estos temas uno en política los ve clarísimo. Yo comentaba ahora la portada de Semana en medio de las tensiones de Petro con el procurador. Entonces Semana saca la portada y dice no más balcón. La intervención política es muy clara, mientras que la intervención económica es mucho más, ¿no?, entreverada ahí con el supuesto manejo técnico de la economía y todos los rollos de que Colombia tiene una tradición de autonomía del Banco de la República y que aquí los intereses clientelistas y políticos no interfieren en el manejo de la economía. Entonces, yo creo que en el universo actual de economía política de las comunicaciones, pues yo creo que hay que seguir haciendo estudios de este tipo. Y lo otro es que en estudios culturales hay toda una rama de economía política de los medios que está muy descuidada, tanto en la maestría en estudios culturales como en esta, y en el país en general, ¿no? Lo hemos discutido por la hegemonía de los trabajos de Martín Barbero, es decir, no por culpa de Jesús, sino porque los trabajos de economía política de las comunicaciones, después del libro de Julio Silva y de María Teresa Herrán de hace muchos años, y últimamente pues por el profesor Valencia del externado, pero en general es un campo muy descuidado y que habría que ponerle más atención. Entonces a uno incluso le impresiona, ¿no? Pues como de dónde salió esta tesis, ¿no? Pregunta que seguramente le debemos mucho a Gabriel y también que Oscar en sus estudios de lengua tuvo sus intereses personales que le permitieron aproximarse un poco a estos temas, ¿no? Pero es curioso porque una interdisciplinaridad de este tipo no sale fácilmente, ¿no?
conociendo muchos de nosotros los trabajos de Fairclough sobre el discurso, sobre cómo el neoliberalismo es también un discurso, ¿no? Sí, claro. Y digamos, y que tendríamos que dar discusiones, por ejemplo, sobre esa dicotomía Estado-mercado, ¿no? Toda la estigmatización del Estado. ¿Qué vamos a hacer ahora post-coronavirus con el sistema de salud? ¿Lo vamos a fortalecer con el mismo funcionariado corrupto y clientelista? ¿O vamos a fortalecer el Estado con otros criterios de construcción de burocracia competente y con cartas de presentación académicas, ¿no? Incluso, pues yo no sé, Gabriel, qué estudios hayan sobre Carlos Lleras y la formación del funcionariado, pero hay muchas discusiones que hay que dar y no simplemente terminar aceptando esa doxa, ¿no? Del periodismo exotérico. No, sí. Ayer yo hacía unos comentarios en un seminario de economía y es la necesidad que tenemos de articularnos mucho mejor en la universidad. Tenemos, por ejemplo, departamentos muy fuertes, ciencia política, caso del instituto, o economía, sociología, matemáticas, pero no hacemos trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, para ir en 2 palabras, y yo estaba en ambos sitios. Por la 26, en el instituto, se habla de violencia y de muertos. Nunca hay economía, nunca ha habido crecimiento. Pero del otro lado, sucede todo lo contrario. Hay crecimiento, desarrollo, concentración del ingreso, pero no hay ningún conflicto, no hay absolutamente nada. Entonces, en la misma universidad estamos divididos totalmente. Entonces, realmente lo que tenemos que es trabajar conjuntamente entre todos entre gente de distinta procedencia en la universidad para poder dar cuenta de fenómenos de una enorme complejidad como es el desarrollo político y social y económico de Colombia, digamos, en los últimos 50 o 100 años. Eso no puede ser visto desde un solo ángulo, ni desde el ángulo exclusivamente de la economía o de la política. Bueno, me gustaría hacer un comentario. Esto también demuestra la idea y la fuerza de tener una escuela de posgrados interdisciplinarios que en su momento Gabriel, cuando dirigía el IEPRI, promovió y se hizo un trabajo bastante riguroso y muestra la necesidad de que realmente a nivel de posgrados se puedan ofertar y ofrecer por varios de los institutos materias donde participen profesores con módulos en esta perspectiva para promover los trabajos de investigación en las maestrías. Frente a todo esto, pues realmente para finalizar mi comentario, lo que a mí más me atrajo de la tesis es cómo las teorías de análisis crítico del discurso se vuelven un intermediario entre la teoría de la regulación, que explica mucho cómo se construyen los entramados institucionales, y los análisis de los discursos comunicativos, y creo que ahí es donde debemos trabajar hacia adelante, y donde esos seminarios de posgrado que se hagan como los de regulación en el siglo pasado, pues permitan que los estudiantes de muchos posgrados se nutran de teoría, porque como lo decía Gabriel en sus cursos, ¿cómo hacer un mal economista? Tome un estudiante de ingeniería, dígale que no es importante la teoría, mándelo a hacer un doctorado en econometría, donde tampoco va a hacer teoría, y nómbrelo de ministro de Hacienda y adiós. Casos de la Y vida. eso es lo que estamos viviendo hoy. Bueno,
Bueno, Placer haberlos visto. bueno. Bueno, Muchas gracias. chao. Cualquier Un gran propuesta abrazo, que Fabio. disciplinaria, A todos, bienvenidas. muchas gracias. Muy gentiles. Gracias. Hasta luego. Felicitaciones a todos. Bueno, y- que disfrute. Muchas gracias, compañeros. Yo creo que ya es tiempo de cerrar. Gracias.